¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega del podcast oficial de WordPress Colonia. Estamos aquí, los cuatro reunidos nuevamente para traerles su programa favorito. Por lo menos el de Ancho Sánchez seguro que es porque está en todos los programas y nos deja comentarios. ¿Qué tal? David Viña, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal todo? ¿Qué tal va todo por ahí? ¿Cómo te trata la primavera, que no lo parece, ¿no? Aquí en Galicia, Coruña. Aquí no hay primavera ni nada, aquí es todo invierno. No ha llegado. El podcast suele ser atemporal, pero les digo que tuvimos unas piedras, nieve, no sé qué fue hace unos días, que fue una cosa que yo estaba asomado por la ventana con el teléfono porque no lo podíamos creer en casa. Los cuatro colgados de la ventana no se entendía nada. Daniel Pereira, de Uruguay, directo a Artello también. ¿Cómo viste esta granizada que cayó? Buah, la viví en el coche, me pasó, Uf, estaba conduciendo, bueno, antes que nada, hola a todos. Me sucedió eso, estaba conduciendo, vi que empezaba a sonar algo y de repente piedras cayendo y dije, madre mía, sí, me asusté un poco porque aparte la calle quedó completamente blanca sí. y dije, cuidado con esto, pero bueno, nada, fue unos minutos, cayeron piedras, he sobrevivido porque tengo un coche muy fuerte, porque es muy viejo. Así que es un tanque de guerra, así que pues nada, sobreviviendo aquí a la supuesta primavera Sí, por el norte. Doy fe, es uno de esos coches que dan ganas de ir en la carretera y tirarle de costado a otro coche, ¿no? Porque sabes Tal que cual, tal el cual. tuyo va a Me quedar. pasa, me pasa por la cabeza muchas veces, ¿eh? Sí, total. Esto Pablo pasa. Roca, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal la primavera por allí? Increíble, espectacular. La verdad que la granizada siempre motiva mucho. Y nada, bien. O sea, llevando chubasquero, me parece a mí que por lo menos llevaremos 2, 3 meses. Y bien. Muy bien, contento. Bien, yo hace 3 días, estos 3 días que los niños tienen clase, que no salgo de casa, ¿no? Porque mi señora, como los niños, como trabaja con niños, cuando los niños no van a la escuela, trabaja más. Entonces yo hace 3 días que entre la lluvia y todo no salgo de acá de casa, me duelen las piernas de estar acá sentado en el ordenador. Está bueno porque es lo que uno siempre quiere hacer, pero cuando lo hace digo, no puedo más, necesito levantarme. Y está tan feo que nada. Pero bueno, hoy estamos acá para hablar otra vez, digo otra vez porque la semana pasada hicimos una breve reseña, digamos, hicimos el comentario que íbamos a tener la meetup y tuvimos una meetup sobre inteligencia artificial, Dani, que estuvo muy bien también, llena de gente como nos gusta decir, sobre todo, que parece una exageración, pero cada día viene más gente a la meetup, se está consolidando el grupo, así que estamos muy contentos y creo que la charla de Brenda y el networking estuvieron muy bien, ¿verdad? Sí, por suerte es lo que dices, se está consolidando el grupo, tenemos en todos los meetups gente nueva, que eso es un indicio de que lo estamos moviendo bien o está llegando a más gente también. La verdad que la charla de Brenda muy bien, se nota que tiene tablas en el escenario, así que nada, nos dio unos buenos conceptos de inteligencia artificial, sobre todo creo yo para la gente que no estaba, vamos a decir, enterada de lo que era la inteligencia artificial y de cómo podía utilizarla. Así que nada, para mí estuvo increíble y nada, me lo pasé muy bien, tanto en la parte de organización como luego en el networking, que sabéis que es la parte que más me gusta. Así que por mí, increíble. Ojalá sigamos así con esta racha. Bueno, y el video ya lo tenemos subido a YouTube, que rápidamente, como siempre, David Viña estuvo ahí, se puso al mando de los controles, grabó y subió el video, ya lo tenemos listo. ¿Qué tal la charla y el networking, David? Bueno, yo al networking no me quedé Es porque no cierto, pude, qué pregunta la mía, pero, ¿no? Sí. Como si no supieras. pero me pareció muy interesante y bueno, la verdad es que Brenda lo hizo genial y, y yo creo que tuvimos un éxito, o sea, yo creo que fue un nuevo hito, ¿no? Porque completamos las 35 plazas de reserva y vinieron 29 personas, que eso yo creo que es un logro, porque normalmente, aunque se reservan las 35, suele fallar gente, y al final vino 29 y bueno, yo desde mi punto de vista es todo un éxito, ¿no? O sea, estamos consiguiendo números que creo que hace un año no nos hubiésemos planteado. Claro. Sí, la verdad que está muy bien el ambiente. Pablito, tu opinión sobre tu reseña sobre la meetup. 5 estrellas. La verdad que muy bien. O sea, Brenda es súper maja, explica muy bien. Y la parte de IA era como necesaria. Sí. Hacía falta tocar ese tema. Creo que fue, bueno, a nivel
A nivel de IA, pues mencionar algunos prompts y demás y que te pueden servir pues para el día a día, ¿no? Así que guay. Creo que en general la gente que fue y que después fue al networking quedó contenta y le entró el gusanillo de probar, que al final es eso, ¿no? Pues sea con lo que ha comentado Brenda o con alguna otra herramienta, aplicación que vaya saliendo cada semana y que cambia por completo todo, pero el puntillo ese de estar ahí, ¿no? En la crema, por decirlo de alguna manera. Total. Ujú. Sí, total. Yo, hablando ahí en el networking todavía, porque uno se piensa que todo el mundo está. De hecho, hoy vamos a tomar eh, la pelota que lanzó, el guante que lanzó Brenda, lo vamos a tomar para desarrollar, para hablar un poquitito más sobre IA, pero desde otro lado. Pero hablando ahí con gente que había ido a la Meetup, que lo bueno de la Meetup es que va gente de muchísimos perfiles, ¿no? Gente que trabaja con redes sociales, gente que trabaja, o sea, estuve hablando con algunas personas que hasta cuesta entender por qué trabajan y por qué están en una Meetup de WordPress, ¿no? Y está bueno porque coexistimos todos ahí. Y claro, para algunos por ahí estamos más acostumbrados a usar ChatGPT u otro tipo de inteligencia artificial, pero para otros era completamente revelador. Y eso está buenísimo, ¿no? Porque es en cierta manera como igualar y como compartir. O sea, esta vez fue inteligencia artificial, otro día puede ser diseño, otro día algo más de desarrollo, y todos vamos equiparando conocimientos, aunque no estemos tocando ese tema, y me parece, y luego todo eso confluye en el networking, Y, Dani. y está bueno también ver a ver, a nosotros o a mí, voy a hablar por mí, personalmente me ha sucedido que a medida que me voy metiendo en el tema de inteligencia artificial, es como que vas desarrollando ciertos pensamientos y te vas dando cuenta de, ostras, quizás esto lo puedo pasar por una inteligencia artificial, a ver qué resultado lanza y ver si esto realmente me puede ayudar. Y en el meetup, en el networking, sí sucedió que estuvimos hablando en la misma mesa que estabas tú, Leo, y justo, claro, se estaba viendo el proceso mental de unas personas que se dedicaban a redes Sí, y realmente, claro, estaban preguntando de ¿y cómo podemos utilizar esto? O esto nos puede servir. Y ahí ves ese proceso mental que está muy chulo cuando la persona se empieza a dar cuenta de ¿y si pruebo esto o esto lo puedo hacer a través de la inteligencia artificial? A ver qué resultado me arroja, ¿no? Y eso está súper interesante que la gente empiece a pensar en eso y probarlo, ¿no? Porque a veces arroja buenos resultados, como otras no, o a veces hay que cambiar de motor de inteligencia artificial e ir probando, ¿no? Como decía Pablo, salen cosas nuevas todas las semanas y nada, es cuestión de eso, de ir entrenándonos a nosotros mismos también desde el punto de vista mental de intentar probar. Al final es intentar probar, hay algunas cosas que salen bien, otras que no salen bien, a veces es que se lo preguntamos mal, pero creo que es algo muy interesante. tanto la charla como la presentación de diapositivas que compartió Brenda, que estuvo, bueno, Brenda Alonso, estamos diciendo Brenda nada más, Brenda Alonso, que está, que la presentación de diapositivas está llena de prompts y de ideas que podemos utilizar, están disponibles en la página web, así que queda el enlace como siempre en la descripción del podcast y le mandamos un saludo grande a Brenda Alonso aquí frente a todo el mundo porque dio la charla y ahora ya en un par de semanitas se casa, estaba ahí con su futuro marido, con su aspirante, la verdad, majísimo, espectacular, estuvimos hablando un rato largo. Bueno, se casan, así que les mandamos un saludo, felicidades y todo lo que conlleva el hecho de casarse, las cosas buenas, las cosas malas, pero bueno, ahora viene la parte buena, así que a disfrutarlo. Bueno, vamos a meternos en la semana o la quincena WordPress para saber en qué estuvimos trabajando y me interesa saber qué estuvo haciendo Pablo Roca estos últimos días en WordPress y en su semana día a día. Pues en WordPress la verdad que poco. Bien, Alrededor de WordPress sí, alrededor de WordPress eso. cositas, pero meterme a desarrollar, Leo, no, eso No, se yo lo tampoco, dejo a quien Pablo. sabe para que no Yo tengo rompan nada. siempre una página de WordPress abierta, pero de desarrollo nada, sí. Total. Nada, pues yo estos días estuve con la parte de UTMs, con los parámetros de URLs, no sé si os dais cuenta, bueno, sí, Sí, vosotros sí. No, no Lo importa, de explícalo para el claro, newbie claro. que nos está el escuchando, sí. típico, el típico chorretón de URL súper mega grande, ¿no? Con interrogaciones y demás, que es un poco para hacer seguimiento a desde dónde viene el usuario, ¿no? Esa persona ha llegado a esa página desde dónde. Entonces, pues así, o sea, la parte sobre todo de publicidad está muy bien para saber exactamente desde qué anuncio te viene
o desde qué campaña de publicidad o desde qué perfil de redes sociales. Todas esas cosas se pueden medir con UTMs. Es un poco rollo, pero bueno, está bien porque te permite hacer esa... llegar a profundizar tanto en el sentido, vale, pues he conseguido tantas ventas desde el perfil o el enlace de Instagram del perfil, ¿no? de empresa. Y un poco así, un poco así. Anduve revisándolo por el tema de GA4 y ver si modificaban un poco. No modificaba demasiado, pero sí que a la hora de encontrar es una puñet... Es un poco... Nada, o sea, las traducciones de GA4 que son una fiesta, básicamente. Entonces Tiene andaba pinta, revisando y demás. Pero tiene bien, pinta de bien, ser bien. muy, muy, muy interesante, ¿no? Pero al mismo tiempo muy aburrido. Sí, lo has definido bastante bien, Leo. Está interesante llegar vale, ahora lo A la entiendo. conclusión. Y Claro. lo aburrido de, vale, tengo que mantener siempre la coherencia porque si me equivoco en una letra, una mayúscula, minúscula o lo que sea, te va a aparecer duplicado como diferenciado en el informe, ¿no? Y eso es un poco rollo. Pero sí que por ser es interesante, sí, total. Bueno, si algún día tengo que hacer algo al respecto, voy a hablar Nada, contigo porque prefiero no aprenderlo, Pablo, ¿eh? Directamente te te paso el lo he muerto a vendido vos. muy bien, la verdad que Sí, sí, total. sí, sí. La verdad que prefiero no hacerlo. David, a ti, ¿qué te tuvo ocupado estos 15 días desde el último podcast? A mí estos últimos 15 días me tuvieron ocupado muchas cosas. Ya me hice de principiante a máster en multisites, que eso ya daría para otro día. Pero bueno, lo más Ninjas de relevante de estos 15 días es que grabé un curso, ya grabé el curso, que voy a impartir en medra.gal, en la plataforma de nuestro querido amigo Anxo. Aplausos. Anxo Sánchez, aún no lo subiste, Leo. No, Y bueno, sí estuve grabando un curso que voy a dar sobre, bueno, un curso básico de HTML y CSS para principiantes, un básico total, la verdad, pero bueno, creo que también es necesario, ojalá yo lo tuviese cuando empecé. y bueno, creo que puede resultar interesante. Según me dijo Anxo, que lo veía bastante bien. Y bueno, es una experiencia también que, aunque di algún curso así más, no soy yo muy de dar cursos ni de hacer, o sea, de enseñanza en sí, ¿no? Y visto, me resultó así bastante interesante la experiencia y cómo grabar y todo eso. Estuvo muy guay, la verdad. Espero que a la gente le guste y bueno, cuando lo publique Anxo, pues eso te iba a decir, no está disponible todavía, ¿verdad? no, todavía no está disponible. Lo publicará pues ahora en abril o mayo, según pues su roadmap. Exacto. Eh, si me dan un minuto, quiero destacar todo lo que está haciendo Anjo. Estuvimos con él en la mitad de Lugo, que visitamos, ahora lo vamos a contar con Dani. Estuvimos visitando la semana pasada también. Y la verdad que Anjo está haciendo un trabajo increíble desde hace un año o más, ¿no? Que nosotros sabemos que todavía no lo había lanzado y estaba preparando, estaba generando contenido, un trabajazo está realizando con esto, su nuevo proyecto que es Medra.gal, que es una academia online, no sé cómo lo define él, ¿no? Pero podríamos decir que es una academia online con varios cursos que tiene y que va a seguir eh, sacando, publicando, así como el de David. Hay otro de Saúl también, de Saúl Vélez, un compañero acá de la comunidad. Eh, Centrado en lo que son emprendedores, jóvenes, bueno, no necesariamente jóvenes, pequeños emprendedores, ¿no? Gallegos en su generalidad, porque es un Y hay algo portal, muy interesante, porque todo el contenido está en gallego, que es algo eso, que para los que somos aquí pues gallegos, ¿no? Y los que nos gusta, yo habitualmente hablo gallego también, y nos gusta un poco, pues, jolín, tener ese arraigo de nuestra lengua, pues me parece un proyecto muy interesante. Aparte, Anxo, sí. todo lo que hace siempre, o sea, procura siempre pensar en eso
y Sí, yo creo creo que que a Ancho nunca lo escuché decir una palabra en español, ¿eh? es posible. Creo que nunca, ¿eh? Yo lo pillé el otro día en la meetup de Lugo y se lo dije. Dijiste una palabra en castellano, ¿eh? Y dijo, es que no me quedó otra. Porque lo estaba leyendo el título del meetup y había una parte en castellano. Y sí, lo pillé. Pero es Tiene la cierto, no, traducción automática por defecto. Sí. tal cual. Sí, la verdad que No, pero es bueno, un toque diferencial esto del gallego, David. claro, muy interesante pues este tipo de proyectos como, bueno, también tiene el de fala.gal, ¿no? Que es una red de blogs en gallego y me parece interesante el que se promueva, pues más allá de que después haya gente que no lo quiera usar o lo que sea, pues cada uno es muy libre de hacer lo que sea, pero el promoverlo, pues oye, está muy bien, ya que yo lo veo con mis hijos que van al colegio y el gallego se les atranca porque hablan castellano desde no ellos solos, sino todos, hablan castellano desde que nacieron y no hay no se promueve el uso de gallego, ¿no? Más allá de lo que podemos hacer 2 o 3 padres, pero bueno, después van al cole y les hablan todos sus compañeros castellano y no. Entonces, que se promueva este uso a mí me parece muy interesante, sobre todo pues de cara, no sé, a un poco el resto de la vida y Sí, sí. poder mantener una tradición pues nuestra, de aquí de los gallegos, que nos caracteriza, aparte, tener nuestro propio idioma, ¿no? Creo que es algo que Yo, deberíamos, bueno, Sí, total, bueno, o sea, es algo que hay que cuidar y que exactamente. haya contenido exacto. actualizado, ¿no? Claro. Y No, también, Que no te tengas que ir pues a castellano e inglés, que tengas contenido en exactamente. gallego de lo último, pues en este caso de WordPress o de exacto. marketing digital, Es que pues eso, es una labor que casi debería de estar haciendo un organismo público y que en este caso es efectivamente, y lo está Fundación haciendo, Loas. tiene que hacer un particular como Sancho. Ujú, Eh, por eso todos mis aplausos y todo mi ujú. enhorabuena por estas iniciativas que tiene, que son de 10. O sea, Sí. A Ancho lo tuvimos hace algunos programas, si no me equivoco, en el segundo o en el primero segundo, con invitado, hablando también de Medra, pero recién lo estaba lanzando, todavía no lo había lanzado, así que no hablamos tanto. Pero dijo varias cosas interesantes en este aspecto, así que está la invitación para que lo vayan a escuchar. A mí yo lo que destaco de Ancho y de este proyecto en particular es de Medra.gal, que uno cuando lanza algo, ¿no? Cuando quiere vender, o sea, primero destacar que Medra es una academia online, pero es mucho más allá de una academia, ¿no? Porque tiene los cursos, tiene unas conversaciones, ¿no? Ahí, la que participó Pablo, participó Manolo Rodríguez, está Estela Vázquez, que es una conocida en común, y va a haber otras personas, ¿no? Va agregando contenido siempre, pero también el otro día tenía una sesión de no sé si de networking, de soporte, de orientación, ¿no? Que la gente se conectaba, los miembros de la academia se conectaban y claro, vos estás en tu casa, en soledad, desarrollando un proyecto relativamente tecnológico, páginas web, diseño o lo que fuera, y esto que hacemos nosotros, promovemos nosotros con la Meetup también o en otros grupos de networking en los que participamos, es muy importante también tenerlo, sobre todo con una persona como Anjo, que no es que se pone al frente, pero en definitiva es quien lidera y poder hablar cara a cara con una persona como Anjo creo que es un valor diferencial para cualquier persona que esté comenzando a emprender o ya emprendiendo, no importa, pero tener la visión de una persona como Anjo me parece genial. Y un detalle que quería comentar, que estamos hablando de algo tecnológico, ¿no? De un mundo muy moderno y que se mueve mucho, y por lo general, no sé si a ustedes les pasará lo mismo, yo cuando tengo que ir a buscar información o algo nuevo, las nuevas tendencias, siempre me voy al inglés, ¿no? Porque es donde está la mayor cantidad de contenido o el contenido más nuevo. Luego estamos los que lo adaptamos o lo reformulamos, lo traducimos o generamos contenido en base a ese, pero adaptado a nuestros idiomas, ¿no? Acá si Anjo, vamos a poner, quisiera hacerse rico con Medra, no se llamaría Medra, y lo hubiera lanzado en inglés, por ejemplo, ¿no? Porque sabes que abarcas al mundo. También lo podría haber lanzado en español y abarca Latinoamérica y cualquier país de habla hispana. Y decide lanzarlo en gallego, lo cual es un toque diferencial que ya habla mucho de él también, cerrando, entre comillas, su posibilidad de negocio, pero también abriendo la posibilidad de tener de adquirir un conocimiento en su lengua nativa para muchas personas que viven acá, en Galicia, y que por ahí el inglés, y por qué no el castellano, también puede ser un impedimento.
lo que decían, no sé cuántos cursos de WordPress estarán hechos en gallego, ¿no? Que para ciertas personas, para muchas personas, es su lengua nativa. Y estoy hablando de gente, no los que viven aquí en Coruña, en Pontevedra, no, gente que puede vivir en una aldea donde casi exclusivamente se habla gallego y también quiere tener un negocio online, ¿no? Y está buenísimo que pueda tener soporte, asesoramiento, aprendizaje en gallego. Me parece algo que no todos pensamos, porque todos pensamos en algo más arriba, más abarcativo, que podamos venderle a más personas, impactarle a más personas. Y acá me parece que la labor divulgativa, además de ser un negocio online, un emprendimiento de Ancho, me parece que es enorme. Total. Bien, Medra.gal, recomendadísimo nuestro querido Anjo, por lo menos darle una vuelta, compartirlo y bueno, aquel que esté pensando en emprender, que no dude en contar con esta plataforma para saberlo. Y Dani, además de que fuimos a la meetup de Lugo el miércoles pasado, ¿qué más estuviste haciendo estos días? Pues solo un comentario de lo de Ancho que decíamos antes y ahora voy con lo que estuve haciendo. Y que si bien es un poco como dices, ¿no? De alguna forma se puede ver que está cerrando puertas a otra gente, pero en realidad también las está abriendo y yo creo que no tiene competencia. O sea, yo creo que al final, desde el punto de vista posicionamiento, él se está posicionando muy bien con ese proyecto y las sesiones de soporte, o sea, yo no estuve en la sesión de soporte, pero creo que me puedo imaginar cómo son y creo que es algo muy enriquecedor, no solo por si tú tienes preguntas, porque yo suelo asistir a otras sesiones de otros proyectos de soporte y solo con estar ahí presente, ya con que las otras personas hagan preguntas, tú también estás aprendiendo. Entonces, creo que tener eso en una academia, más allá de que tú consumas un curso, pero tener ese soporte que esté ancho y aprender al final entre todos, por lo que vale la suscripción al mes, creo que es interesante que la gente pues lo pruebe, pase por allí, hable con Ancho, aprenda de los cursos y aparte que sabemos quién es Ancho también desde el punto de vista persona como profesional y también desde el punto de vista WordPress y sabemos que los contenidos que estén allí van a ser dados por gente que tiene mucho conocimiento y que es de la comunidad WordPress también, ¿no? Entonces, creo que es importante también esa curación de contenidos que se va a encontrar en la plataforma. Y luego yo estuve currando esta semana en alguna cosita, o sea, estuve haciendo cosas para tiendas online, o sea, desde el punto de vista e-commerce, agregando funcionalidades, reparando otras fallas que suelen suceder también en esas webs donde tenemos muchos componentes, muchos plugins y mucha gente que toca, que mete la pata, así que siempre hay cositas para solucionar. Luego también estuve con auditorías de WPO, que son auditorías de optimización, básicamente. Intentando ayudar o encontrar cuáles son esos cuellos de botella o esos problemas que tienen las webs. Y nada, pues haciendo posibles proyectos, o sea, desde el punto de vista de presupuesto en este momento, para aplicaciones, esto es un poquito fuera de WordPress, no son aplicaciones de móviles, sino son aplicaciones para empresa, donde quieren gestionar sus datos o, bueno, o interactuar con la gente de alguna forma que A medida. de repente... Sí, sí, son a medida, sí, que hay, por ejemplo, hay muchos clientes que saben que yo estoy en WordPress y que su primera reacción es WordPress, pero claro, a ver, esto es una opinión muy personal que puede ir en contra de opiniones de otras personas, pero claro, yo no considero, por ejemplo, que WordPress sea una herramienta para absolutamente todo. Y si bien algunos proyectos se pueden hacer en WordPress y a veces algunos clientes me buscan con algún proyecto muy complejo para hacer en WordPress, a veces WordPress no tiene por qué ser la herramienta perfecta para ese proyecto, ¿no? O sea, está bien que es muy versátil y la podamos utilizar para casi todo, pero también está bien, ojo, vuelvo a repetir, es una opinión personal y puede ser controversial, ¿no? Pero claro, en mi caso me sucede eso. Entonces, cuando el cliente viene con una idea súper loca que de repente no se adapta correctamente a WordPress o hacerla en WordPress lleva mucha complejidad, pues ahí evidentemente se le ofrece hacer una aplicación a medida con otra plataforma y nada, y pues son esas de las que estaba comentando antes. ¿Estás diciendo esto en este podcast, Daniel?
Estoy diciendo esto en este podcast, sí, estoy diciendo esto en el podcast de WordPress a Coruña, sí, Hay pero que bueno, banearlo. No hay problema porque a esto ver, se edita, entonces lo puedo borrar todo, ¿eh? esto lo, Es porque sale más corto el podcast es porque algo se esto borró. lo puedes ahorrar todo, sí, pero al final a ver, yo creo que esto sucede con cualquier herramienta, no hay una herramienta única para hacerlo todo. Es como que tú me digas, no sé, con un alicate puedo hacer todo en la vida que involucre una herramienta. No, evidentemente un alicate pues tiene un uso y es mejor utilizarlo para eso. ¿Puedes hacer un agujero con un alicate? Por poder puedes, quizás no es la mejor herramienta, pero sí, Total. un saludito a WordPress. Un saludo a WordPress por prestarnos el nombre para este podcast, ¿no? En el que hablamos de otras herramientas. Muy bien. Y Dani, estuvimos en la Meetup de Lugo, ¿no? Que hacía rato que queríamos ir y logramos ir, que tuvimos ahí una charla de Jonathan de Lucas que la verdad que estuvo genial la charla. Y Sí. bueno, tuvimos networking y hasta nos quedamos a comer ahí en Lugo. Mi primera vez en Lugo fue, eso es algo para destacar de mi quincena, no conocía, no puedo decir que conozco tampoco porque fui a la Meetup a comer y nos volvimos, pero bueno, estuve en Lugo. La cronología de Google me marca que estuve allí. ¿Qué tal estuvo la excursión, Dani? Nada, estuvo increíble. Aparte creo que gracias a que fuiste a la Meetup de Lugo, te escuché decir que ibas a volver un fin de semana a conocer Lugo con la familia. Así que mira, Sí, al final por una excusa de ir a conocer por un Meetup, te terminas quedando en la ciudad y conociéndola. Ah, así estuvo es. increíble. Estuvo increíble. La verdad que el sitio que tienen, yo fui a la Meetup de Lugo antes del COVID. O sea, creo que luego esa Meetup se paró, si no me equivoco. Y ahora fuimos y la hacen en un sitio que es increíble, que era una cárcel, antiguamente Hacen era una una cárcel. cárcel, eso hay que decirlo. Claro, era una cárcel y ahora, bueno, no sé cuándo lo han hecho, pero lo han remodelado todo y es un sitio increíble, la verdad. Increíble. Y nada, y la verdad que en el Meetup, pues muy cercano todo, o sea, como más o menos sucede en Coruña. Yo me sentí desde el punto de vista asistente súper cómodo, atendido. La charla de Jonathan también estuvo increíble. Me llevo la perla de que escuché a Ancho decir una palabra en castellano, así que con eso ya está resuelto todo. Y nada, el networking también muy bueno y exacto, luego nos fuimos ahí a tomar unos pinchitos, así que recomendable 100% y creo que si podemos repetir, vamos a repetir, ¿no? Sí, en la medida de lo posible, sí. La gente que esté escuchando esto desde Lugo, que se acerque a la Meetup. Como en todas las Meetup, había gente no necesariamente vinculada con WordPress. Hay un micro por ahí que me hace respiración, creo que es el de Pablito. Sí, Había gente que no estaba involucrada con WordPress, por ahí sí con contenidos y con otras cosas, y que participaba ahí en la Meetup porque era el único punto de encuentro que encontraba en Lugo, así de esta manera. Así que animar a cualquier persona que tal vez por casualidad escuche esto en Lugo, que se dé una vuelta ahí por las Meetup, que se hace todos los meses también, y es muy, muy interesante. Nosotros la pasamos genial y ojalá podamos repetir. Bueno, yo muy breve mi semana, además de ir a la Meetup de Lugo, hablando de Meetup, hablando de networking, estoy trabajando mucho en algo que todavía no puedo anunciar, pero que ya tengo confirmado, pero que no lo puedo anunciar, que es una especie de Meetup, que no se va a llamar Meetup, pero va a ser un encuentro creo que algo había comentado, pero un encuentro de podcasters, de podcasting, no necesariamente de podcaster, un encuentro de podcasting aquí en Coruña, que tengo entendido que hace mucho tiempo que no se hace, o por lo menos a mí no me llegan notificaciones, y mirá que pongo podcast en el navegador, en los buscadores siempre. Así que bueno, muy breve en muy poco tiempo estaré haciendo el spam correspondiente para que todas las personas de aquí de Coruña puedan acercarse, pero ya tenemos asistentes confirmados, tenemos lugar confirmado, tenemos horario confirmado, pero todavía no se puede anunciar por cuestiones protocolares, pero será la última semana de abril, un día miércoles, por el centro, bueno, no sé si es el centro de Coruña, bueno, por un lugar de allí de Coruña, un par de horitas a la tarde un miércoles para juntarnos y vamos a hablar un poco de podcasting e intentar llevar la palabra del podcasting también un poquitito más lejos y fundamentalmente lo más importante, conocer, ¿no? Hay muchos actores, muchas personas que el podcasting de alguna u otra manera los toca, aunque sea de costado, algunos que estamos metidos hasta la cabeza, ¿no? Y otros que el podcasting nos toca de costado por cuestiones de marketing, por cuestiones de trabajo, o simplemente porque escuchamos y nos divertimos, escuchamos en nuestro día a día. Y bueno, la idea es potenciar todo eso y conocernos, las personas que estamos de por aquí.
y estamos metidos no en la industria, sino con el formato podcast, poder conocernos, poder tener algo en común, habrá espacio para networking, con pincho de cervezas como corresponde, porque si no, la gente no viene, lo más importante, y bueno, tener una charlita o algún debate ahí con el audio como protagonista, y luego irnos a hacer lo que nos gusta, que es a beber y a comer. Así que bueno, ya haré las invitaciones correspondientes y en mis redes, newsletter, etcétera, estaré comunicando de manera formal todo esto, pero bueno, que me tiene muy entusiasmado y también muy ocupado, bastante ocupado, y eso que todavía no empezó, así que me imagino que va a ser muy heavy, pero tenemos 3 fechas ya confirmadas, eso puedo decir, ¿eh? O sea, Muy 3 bien. meses seguidos lo hacemos, después viene el verano y vemos qué pasa, pero 3 fechas podemos decir que ya tenemos confirmado, y lo que más me gusta es que a la gente que he ido tocando, que no ha sido mucha, me ha dicho, adelante, cuenta con nosotros, y ya hay varios asistentes, varios invitados de los que van a formar parte de los debates y las ponencias, confirmadísimos, y hasta invitados internacionales, tengo que decir, ¿eh? Ojo. Ostras. Así que Cuidado. estamos armando algo bonito. Y otra cosa que quiero decir de mi quincena es que ya presenté mi ponencia para WordCamp Vigo, que se hace el fin de semana del 25 de mayo. Ya la lanzaron hace poquito y dije, bueno, esta es aquí en Galicia, no me la puedo perder. Así que invitamos a todas las personas a que se den una vuelta a todas las personas que escuchan esto, a que si no fueron nunca a una WordCamp, la gente de aquí de Coruña, que les queda más o menos cerca. En septiembre tenemos Pontevedra, pero ahora en mayo apareció WordCamp Vigo y yo ya mandé mi ponencia y tengo pensado mandar otra, porque mandé una larga y digo, bueno, voy a mandar una corta a ver si que elijan la que más les gusta para no perderme la posibilidad de participar como a mí me gusta de estas WordCamp. ¿Alguno tiene pensado mandar ponencia? Yo ya les dije en el grupo y los ataco aquí de frente. ¿O no? No. Yo, por mi situación personal este año, no creo que no tocará tampoco, pero bueno, espero poder ir, eso sí, como asistente y eso, pero no, Bien. ponencia no. Si el podcast es más corto es porque borré esta parte también. la parte no, mentira, no lo voy a cortar. Pero bueno, ahí está, y también, bueno, destacar que 5 de abril, ya, inminente, WordCamp Chiclana, 20 de abril, WordCamp Bilbao, 25 de mayo, WordCamp Vigo. Bueno, y el 13 de junio, la WordCamp Europe. Pero bueno, por ahora la única que me toca a mí es... mira, y veo que ya han confirmado para el 23 de noviembre WordCamp Griñón. WordCamp Griñón for e-commerce en Madrid, ahí, que esa también voy a ir porque tengo gente, bueno, haré lo posible para ir, tengo gente muy querida en la organización, así que me estaré dando una vuelta por ahí 23, 24 de noviembre por Griñón también. Así que bueno, la agenda WordCamp de España más la de Europa, pero hoy decíamos que íbamos a continuar hablando sobre inteligencia artificial, pero un poquitito más enfocada en el desarrollo, que a Pablito y a mí nos toca muy de lejos, ¿no? Pero tal vez a nosotros que no nos gusta la inteligencia, no nos gusta demasiado el desarrollo, que no nos entusiasma, tal vez la inteligencia artificial pueda ayudarnos en algún aspecto, David Viña. Bueno, yo antes de nada quería aclarar una cosilla respecto a la inteligencia, o sea, una opinión, vamos, sobre la inteligencia artificial, porque también hay mucho debate de que si la inteligencia artificial nos va a quitar el curro, que si la inteligencia artificial va a quitar el trabajo a los desarrolladores y en muchos otros sectores. Bueno, como toda evolución en esta vida, pues hay que ir adaptándose y todas las evoluciones pues destruyen trabajos, pero también crean otros. Entonces, simplemente hay que saber adaptarse. Pero bueno, esto ya es una opinión y es un pequeño disclaimer que quería poner ahí. Yo desde mi punto de vista, yo soy usuario diario prácticamente de las IAs, ¿vale? Para mi día a día, que yo las enfoco fundamentalmente en desarrollo, que es en lo que hago cada día, o sea, básicamente, ¿no? Entonces, para desarrollo, yo, desde mi punto de vista, me ha mejorado muchísimo mi flujo de trabajo. Me lo mejora ya no solo un poco también lo que decía Brendan en su charla, ¿no?
ya no es el decir, no tengo que saber o me despreocupo de saber. No, es que me ahorra, a mí me ahorra muchísimo tiempo el usar las IAs, porque me ahorra hacer búsquedas, me ahorra hacer muchas veces incluso escribir código que es repetitivo y demás, porque les metes un prompt y ya te lo quita, aunque después lo tengas que depurar y demás. Entonces, un trabajo que igual, si no tuviese una IA, me llevaría pues 3 o 4 días, sin exagerar, lo puedo hacer en un día. Un trabajo que antes haría en 20 horas, ahora lo puedo hacer en 7 u 8 horas. Parece exagerado, pero realmente es así. Pero hay más ventajas. Más allá después de las herramientas que puedo usar, porque herramientas puede haber muchas, pero yo creo que muchas veces es cómo las usas, ¿no? Yo la IA la uso fundamentalmente, ya no solo para generar ese código que pueda necesitar, con un buen prompt, puedes pedir cualquier cosa, pero sino también te sirve un poco para depurar el código. Cuando digo depurar es, oye, te salta un error y muchas veces, claro, los errores muchas veces los ves en los logs de errores y demás y te dice la línea, te dice tal, pero claro, ya tienes que estar buscando, ya tienes que incluso muchas veces buscar por qué es ese error, ¿no? Hacer los bar dumps, saber qué sale de ahí, cosillas así. Los developers, pues tiramos muy a menudo de ello. ¿Qué pasa? Una IA le metes ese error que te sale, aparte yo se lo pego tal cual y no, ni prompt ni, o sea, ya, bueno, con Copilot ni prompt ni leches, le metes el error que tal y automáticamente ya te dice, oye, esto es, y te explica exactamente cuál es el problema, que me parece muy interesante que te explique ya automáticamente el problema, con lo cual te ha ahorrado pues igual 1 hora o 2 de estar buscando cuál es el error, qué es lo que pasa y demás, porque te lo da ya y te dice, mira, es esto. Incluso te da ya el código que es pegarlo directamente y normalmente se soluciona. O sea, para mí eso es otra funcionalidad que uso muy mucho. También lo uso mucho la IA para mejorar el código, ¿vale? Porque muchas veces vas creando código, vas añadiendo funcionalidades y a veces el código pues, se complica mucho, ¿no? Se hace muy complejo. O usas funciones que no son, pues, que no están muy optimizadas, ¿no? Que consumen demasiado recursos, sobre todo a nivel de servidor, a nivel de navegador o lo que sea. Y claro, cuando ya tienes igual, imaginaos, 200 líneas de código, tener que optimizar eso son bastante horas de trabajo para optimizarlo, para abstraerlo a funciones, para crear un código más legible y todo eso. Todo eso, si se seleccionas incluso seleccionando el código y le dices a la IA, optimízamelo, con algo más de contexto, ¿no? Pero básicamente le dices, oye, optimízame esto para que sea más legible, para que digamos, o abstráeme las funciones que tú consideres y demás. Y normalmente los resultados suelen ser bastante buenos. Obviamente todo esto hay que probarlo primero, siempre en desarrollo, nunca en producción, esas cosas. Pero sí que es verdad que te ahorra, pues eso, esas muchísimas horas que te pueda llevar a optimizar eso, te lo hace en nada. Y otra cosa muy interesante, porque yo cuando empecé a programar, sobre todo, al principio no documentaba prácticamente nada, porque decía, si total voy a ser quien toque, fallo, nunca hagáis eso de developers o que lo estéis iniciando, nunca hagáis eso, documentad todo lo que podáis. Y nunca lo hacía, la verdad. Luego lo empecé a hacer, pero la verdad es que es un trabajo que requiere bastante, o sea, si lo haces bien, requiere de mucho tiempo. Porque puede parecer una tontería, puede parecer algo que esto nada. No, requiere de muchísimo tiempo documentar y documentarlo sobre todo bien. Documentar qué variables vas a pasar, por ejemplo, a una función y qué tipo de variable es, para que después, bueno, no haya conflictos y no haya problemas. O sea, es un proceso que, jolín, la verdad es bastante, que te requiere de bastantes horas. Yo, por lo menos, estaba empleando bastantes horas. Gracias a la inteligencia artificial, tú simplemente, si tienes una función que está bien hecha, sobre todo si tienes unos nombres bien puestos, o sea, los nombres descriptivos y demás, simplemente empiezas, bueno, le puedes pedir que te documente esa función. Luego ya os hablo de las herramientas, pero le puedes decir, documentame esta función y te la documenta
perfectamente. Qué maravilla. Obviamente después siempre tienes que tocar alguna cosilla y demás, pero, jolín, lo que antes igual me llevaba a documentar 2 o 3 horas, ahora lo hago y literalmente en 5 minutos. Eso para mí ha supuesto pues una brutalidad en ahorro de tiempo. Yo tengo Pablo, una Pablito quería pregunta. hacer una consulta al respecto. sí. Quiero preguntar algo. Cuando hablas de documentar, desde fuera, si no sabes de desarrollo, o sea, es más que los asteriscos estos que metes en el código. Quiere decir, hay como otro documento en el que hablas de qué va o cómo está planteado todo esto. O sea, totalmente, sí, o sea, no tengo ni idea. Pero sí que es verdad que a veces me toca, pues, lo típico, ¿no? Revisas en alguna cosa un código mínimo y sí que ves los asteriscos, pues, comentando cosas. Pues lo típico, Sí. ¿no? Le das a inspeccionar y ves, pues, plugin, Depende razonal, no del sé qué. código, depende del código, se comenta de una manera o de otra. Pero sí, yo me refiero a esa documentación, la documentación que se hace en el código en sí. Para Ajá. que, si yo, por ejemplo, ahora hago un código y le digo a Dani, oye, pues te paso el proyecto o, oye, mete aquí mano que no puedo. Dani sepa, oye, pues leyendo la documentación, qué hace cada función, que, por decirlo de alguna manera, le facilito a él el trabajo. Porque si no le doy esa documentación, tiene literalmente que leer el código, interpretarlo y al final es un trabajo de chinos. Ya. O sea, lo que le podría llevar leyendo la documentación 2 minutos, Ujú. si tiene que leer la función le va a llevar muchísimo más. Entonces, por regla, ya no solo el pasárselo a otro compañero, es que para mí mismo, si yo hago un trabajo, o sea, un trabajo que hice hace 1 año o 2, lo tengo que retomar, es que ya no me acuerdo. O sea, si no, No, claro, claro. Hace un año ya ni de broma. Hace 2 meses tranquilamente ya es como qué hice, en qué sí. cosa y tal. Normal. Sobre todo aquí hacer un apunte. Sobre todo hay gente que no programa muy bien y se lía mucho programando y cuando a ti te llega un proyecto que tienes que reparar, un poco lo que decía David, más allá de que si está bien programado y no está comentado y no es muy complejo, pues tú lo puedes discernir perfectamente y quizás no demores mucho tiempo. Pero si eso viene mal programado, porque esa persona a saber por qué lo ha programado así o lo resolvió así de esa forma, y no está ni siquiera comentado, que es lo que suele suceder. Por eso también decimos que de repente está mal programado. Claro, ese código es tan complejo que de repente te lo tienes que cargar todo y hacerlo de nuevo. Entonces, es muy importante también que aunque en el nivel que estemos de programación, es muy importante introducir esos comentarios, no solo para uno mismo, sino también porque ese proyecto seguramente el día de mañana haya que agregarle una funcionalidad, haya alguna falla o lo que sea, y si ese proyecto lo coge otra persona, otra empresa o un colega incluso de, mira, no puedo con esto, se me ha complicado, échame un cable, es muy importante que tengamos documentado y comentado ese código. Sí. Ujú. Vale. O sea, documentar básicamente es meter ahí directamente en el código y puede haber a mayores como otra carpeta, otro documento. Entiendo que dentro del código también. A ver, si ya es un proyecto muy grande o si ya es un proyecto, llamémosle WordPress, por ejemplo, en WordPress hay mucha Ujú. documentación que está en los README, ¿no? Se suele meter dentro de las carpetas raíz de cada código. Ahí es donde se documentaría ese, digamos, a nivel general qué hace cada cosa y un poquillo lo que es la documentación de ese proyecto. Pero bueno, yo en los proyectos que estoy no llego a ese nivel, más allá de igual algunas indicaciones generales o algo importante, porque no Mm. son necesarios. Pero bueno, sí se podría hacer o, o ya se podría llevar a otra documentación externa, vamos, Notion y demás, que también sería posible. Creo que incluso hay plugins bueno, funciones, ¿no? Funcionalidades que te extraen de los plugins y te crean una documentación ya en un formato más, pues eso, para documentar sin que sea en función. Pero bueno, yo estoy hablando en concreto Ujú. y en este caso estoy hablando de documentación de lo que son las funciones en línea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Dentro del código.
que creo que, ya os digo, lo que decía Dani es imprescindible. Al nivel que sea, es imprescindible hacerlo. Y bueno, retomando un poco lo que hago yo con la IA, básicamente hago esas 3 cosas, ¿no? Generar nuevas peticiones, o sea, generar nuevo contenido. Muchas veces incluso necesito, pues, yo qué sé, un componente para React, ¿no? Que haga X funcionalidad. Pues le meto el prompt, oye, necesito este componente que me haga esta funcionalidad para React. Le metes contexto, porque sin el contexto es más difícil, pero le metes el contexto y tal, y normalmente te crea el componente entero. Obviamente después lo hay que revisar, lo hay que depurar, hay que cambiar cosillas y tal, pero, jolín, ya me ha creado un esqueleto, por decirlo de alguna manera, que me ahorra pues bastantes horas de trabajo. Y después la documentación y sobre todo la optimización del código es para mí brutal, ¿no? El poder decirle, oye, abstráeme esta función y que funcione. O sea, ya... ¿Qué es abstraer? ¿Cómo simplificar? Abstraer es simplificar, justo. Muchas veces tienes una función que son muy largas o que son muy... tienen varias dependencias dentro, ¿no? Entonces, abstraerla es decir, oye, conviértemela en funciones más pequeñas para que sean más legibles, ¿vale? Y optimizar. Sí, para quitar complejidad, básicamente. Exactamente, justo. Entonces, eso lo hace bastante bien y yo son las... Bueno, para lo que lo suelo usar. En mi caso, yo suelo usar Copilot, pero Copilot para Visual Studio Code, que ahora hay Copilot para todo, pero no, yo uso el de Visual Studio Code, porque tiene otras ventajas aún por encima. Es de pago, eso sí, ya os lo aviso, aunque tiene un mes gratis. Tiene una ventaja que es que si tú trabajas con Visual Studio Code, con el editor de código, creo que también es compatible con algún otro más, pero al menos con Visual Studio Code es compatible, 100%. Ya te coge el contexto. O sea, tú estás en un archivo y le dices en la línea tal, tengo este problema. Y ya ataca a ese... O sea, ya no le tienes que dar el contexto, ya no tienes que escribir toda la floritura que tendrías que escribir, por ejemplo, a ChatGPT, ¿no? En este caso no, porque aparte es, bueno, una que ya está orientado 100% al código, pero es que ya te coge el contexto, que para mí eso ya es brutal, el no tener que... O sea, los prompts son mucho más sencillos, no hay que andar con prompts que va, ni de coña. Simplemente es, le seleccionas el código y ya te lo interpreta, ya sabe que la pregunta que estás haciendo es referente a eso. Si seleccionas todo, le puedes dar incluso contexto y demás. Luego también, bueno, uso un terminal, ya si nos metemos en todas las herramientas que uso, yo uso Warp, que es una terminal que también usa inteligencia artificial, que para los developers más puros y que usan mucho de terminal, esta es la caña porque trabaja como la terminal normal que tenemos en el Mac, pero a mí hay algo que me repateaba mucho de la terminal y es que cuando, por ejemplo, tienes que seleccionar algo te equivocas, por ejemplo, al escribir unos comandos y demás, y tienes que seleccionar algo, tienes que ir con el cursor para atrás y para adelante para borrarlo y demás. Eso es súper años 80 casi, diría yo, 90. Y esta terminal no, esta terminal funciona casi como editor de texto, que tú escribes, puedes seleccionar algo con el cursor, borrarlo, tal. Y lo mejor de todo es que te hace como predicciones también. Es un poco como Copilot, que, bueno, ahí no llegué a comentarlo. Copilot, empiezas a escribir algo de código y ya te genera automáticamente. No tienes que preguntarle en el chat, ya te lo genera, pero bueno. Ahora que me puse con Warp, sigo con Warp. Warp, empiezas a escribir algo de código, algo de lo que tú usas habitualmente y ya te lo, digamos, te lo acaba escribiendo, ¿no? Simplemente pues le das una combinación de teclas y te lo acaba escribiendo. Y algo que a mí me encanta, porque yo más o menos no consigo acordarme de todos los comandos de Linux. Yo creo que es imposible. y lo bueno es que aquí pues le puedes simplemente preguntar. Le dices, oye, necesito hacer esto, ¿qué comandos son? Y te los da ya directamente. O sea, me parece brutal. Aparte también trabajo, bueno, pues últimamente estoy trabajando con Copilot de Microsoft, ¿no? La aplicación, copilot.microsoft creo que es, .com, que es un chat GPT, ¿vale? Pero simplemente que está trabajando con el modelo 4.
por detrás, o sea, el gratuito de ChatGPT es el 3.5, pues el Correcto. Copilot trabaja con el 4, tiene esa ventaja. Aún por encima trabaja con, o sea, como trabaja, es un buscador, trabaja con Bing y demás, te ofrece enlaces de referencias externas, trabaja en tiempo real y eso me parece brutal, o sea, y gratuito, ¿eh? Estoy hablando gratuito. No está focalizado en programación, obviamente, aunque te pueda dar, pero sí yo lo uso mucho pues cuando quiero buscar referencias, pues yo qué sé, me quiero situar en un proyecto, ¿no?, de programación, o sea, por ejemplo en WordPress, y digo, oye, pues necesito esta funcionalidad o tengo que hacer, yo qué sé, lo que sea, y no sabes muchas veces pues qué usar, qué herramientas usar o cuáles son las mejores y demás. Entonces, cuando tengo esos tipos bueno, de cosas, de sugerencias o de querer buscar esa información, en primer lugar suelo ir, antes iba a ChatGPT, ahora voy a Copilot y ahí le planteo el problema, oye, pues quiero hacer esto. Y ya normalmente te da unas soluciones bastante aceptables. Normalmente me resuelve bien y me da bueno, pues unos planteamientos bastante buenos. Eso normalmente es para, pues eso, cuando tengo que montar un proyecto, cuando fuera del código, quiero decir, ¿no? Tienes que montar un proyecto, cuando tienes que orientar o cuando tienes que buscar plugins o cuando soluciones que puedas tener, suelo recurrir a eso. Y bueno, esas son básicamente mis 3 herramientas de inteligencia artificial que uso en mi día a día. Volviendo un poquillo a Copilot, que se me olvidó comentar, y es que tiene otra funcionalidad que es brutal, y es que tú, por ejemplo, empiezas a escribir una función o incluso haces el comentario, ¿no? Muchas veces simplemente haces el comentario, oye, quiero una función, esta función va a hacer lo que sea, y automáticamente, una vez que empiezas a escribir el nombre de la función, te rellena ya todo como una sugerencia que muchas veces puede ser acertado o no, pero te rellena ya todo. Si la sugerencia que tú te muestra es bastante aceptable, pues ya te ha ahorrado también muchísimo trabajo, ¿no? Sobre todo cuando son cosas repetitivas o cosas que tienes en otra parte del código, pero simplemente que cambien las cosas, pues te lo rellena automáticamente. No sé, mucho se me ocurre, por ejemplo, si tienes un if que tienes varias condiciones, pues la primera se la tienes que poner, pero normalmente la segunda y la tercera ya te la rellena bastante aceptables. Si son, porque te coge ya el contexto y demás y te lo rellena, pero bien. Y bueno, a mí de verdad que en mi día a día me ha ahorrado mucho O sufrimiento. sea, ¿notas un cambio en tu manera de trabajar y en Sí, tu velocidad eh, de trabajo? sí, en mi velocidad y ya no solo en la velocidad, sino considero que el código que ahora hago, más allá de que yo pueda saber más o menos, pero es que es más legible y es mejor desde mi punto de vista. Claro. Y evitas Porque gazapos, ¿no? También. La típica coma o el espacio que queda por ahí colgando. también, bueno, eso ya lo hacen los lintas normalmente, pero Ah, bueno, vale, sí, vale. aquí también, aquí también, si tú tienes ese error o te encuentras con ese error, se lo pones y, claro, muchas veces te echas horas y horas buscando pues la típica coma que no, que no encuentras y aquí te lo detecta rápidamente, ¿no? Es otra, bueno, son cosillas que a mí o sea, me ha cambiado. Era un poquillo reacio a ello, pero fue o sea, Mm. probar el Copilot y dije, hasta luego, es la mejor inversión, los 10 euros mejor gastados del mes, pero con muchísima diferencia. O sea, Qué bien, qué bien. Dani, ¿cómo lo ves vos como desarrollador hardcore, todo esto que acaba de comentar David? Bueno, yo la verdad no lo utilizo a nivel vamos a decir, no me he metido tanto todavía para hacerlo para código, pero yo creo que ha nombrado cosas que son súper fundamentales, ¿no? O sea, me parece súper loco algo que comentaba David, de que, claro, nosotros cuando tenemos que hacer un proyecto al que no nos hemos enfrentado antes, hay una etapa muy larga de primero ir pensando por dónde vamos a tirar este proyecto, qué es lo que vamos a hacer, y luego que tienes como una idea muy macro, tienes que empezar a bajar un poco todo esto antes de ponerte a desarrollar. O sea, tienes que plantear todo el proyecto, pensar cómo lo vas a resolver, de repente armar lo que sería la base de datos. Hay muchos procesos que se hacen antes de hacer un proyecto. Y claro, aquí te puedes tirar en este proceso muchísimas horas. Incluso llegas muchas veces a cuellos de botella
que no sabes cómo resolverlo, ¿no? Porque nunca te has enfrentado a eso de repente. Es algo nuevo que te están pidiendo. Y creo que es súper importante poder preguntarle a estas herramientas para que básicamente te den inspiración, ¿no? Y que te digan, bueno, esta es otra forma alternativa. Y de repente, a ver, esto también suele suceder con nosotros que no trabajamos en un equipo grande. Si trabajamos de 1 o 2 personas, es difícil también tener tanta creatividad. Ahora, si trabajas con un equipo de 10 personas, es muy fácil ponerte enfrente a esas 10 personas, consultar el proyecto y entre todas esas ideas, pues vas a tener una mejor, vamos a decir, quizás forma de resolverlo, ¿no? O directamente más ideas. Creo que esto es lo que sucede aquí. La inteligencia artificial te da un punto de vista de, ostras, esto no lo había pensado de esta forma, quizás es una buena forma de resolverlo. Y básicamente lo que te da en ese punto es inspiración, que es lo que quieres, ¿no? Luego también es súper importante lo que comentaba David, más allá de tener estas herramientas que, claro, es muy loco esto, ¿no? Es muy loco porque tú imagínate que tú estás en un editor de código, pantalla en blanco, no hay nada, y tú empiezas a formar, vamos a decir, tú quieres una función que cada vez que la persona toque una letra A, pues haga un sonido, ¿vale? Entonces, esto es súper loco porque tú aquí lo que haces en esa pantalla en blanco es contar eso. Tú le dices directamente a través de un comentario, ¿no? De un prompt, como lo conocemos, le dices, quiero que cuando la persona se detecte que haya tocado la letra A, pues haga un sonido. Tú incluso le puedes decir, si sabes un poquito, en qué lenguaje quieres que te lo haga, ¿no? Entonces, claro, es muy loco que la inteligencia artificial aquí te dé, vamos a decir, un código, ¿no? Por más simple que sea, que igual no tienes por qué utilizarlo, igual simplemente para aprender, porque seguimos en lo mismo, tú te estás inspirando en cosas, ¿no? O sea, estás viendo cómo se resuelven las cosas de otra forma que quizás tú no lo habías pensado de esa misma forma. Y lo que hace es, como dice David también, resolverte mucho tiempo, porque de repente tú entre que te pones a pensar, que dices, no, lo voy a resolver así, vamos a probar esto, vamos a probar aquello otro. Claro, la inteligencia artificial en menos de un minuto te está dando un resultado. Que luego lo utilices o no, eso es un tema tuyo. Y una aclaración, explicándote paso a paso lo que está haciendo, que eso ya es la leche, porque a nivel, sobre todo un poco por lo que comentabas ahora de aprender. Pues yo estudio aprendiendo, o sea, yo he aprendido muchas cosas gracias a la inteligencia artificial, no voy a engañaros a nadie. O sea, Claro. Yo creo que estos últimos 4, estamos ya así, 6 meses que llevo más o menos usándola en mi día a día, lo que aprendí a nivel de nuevas cosas fue brutal por eso, gracias en parte a las explicaciones que me estaba dando ChatGPT o Copilot o cualquier otra herramienta, ¿no? Te explican oye, esto lo uso, pero lo uso por esto. Y dices, ¡ostras! Claro, claro. Increíble. Sí, y hay un tema también que es algo que comentaba David antes, que es cuando nosotros tenemos, vamos a decir, en programación variables, es fundamental nombrarlas bien, o sea, que esa variable tenga un nombre descriptivo del dato que almacena, ¿no? Si yo quiero almacenar aquí, no sé, el número de puerta, pues lo ideal es que esa variable se llame número de puerta o como la queramos llamar, pero cualquiera que la lea sepa que ahí adentro de eso, de ese título, por así decirlo, número de puerta, ¿qué se va a encontrar? Un número de puerta, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, la inteligencia artificial aquí, claro, al tú decirle lo que necesitas, pues ya te va haciendo esos nombramientos a su medida, pero por lo menos te va dando una orientación, si tú no sabes mucho, de que las cosas se tienen que nombrar por su nombre, ¿no? Evidentemente. Entonces, sobre todo cuando los proyectos se empiezan a agrandar y se empiezan a ser más complejos, que tienes, no sé, que manejas igual, no sé, 300 variables, pues es necesario que tú sepas cómo se están nombrando, ¿no? Luego la parte de comentar, la parte de optimización, pues es lo mismo de antes. Al final lo que te da son, vamos a decir, formas de resolver las cosas, quizás de un punto de vista que tú no conocías o nunca habías transitado por esa vía, porque en la programación tenemos para aprender toda la vida, o sea, nunca vamos a aprenderlo todo. Entonces, y siempre están saliendo nuevos patrones, nuevas formas de resolver cosas, o como decía David, de repente esto que creo yo, que parece muy simple porque son 5 líneas de código, de repente tiene una repercusión muy grande en la memoria, ¿no? Y consume muchos recursos. Quizás utilizándolo de otra forma, pues hacemos que ese consumo de recursos sea menor. Entonces, yo creo que es una gran herramienta para poder probar, para poder utilizar para el trabajo, para que nos ahorre tiempo. Y te quiero hacer una pregunta, David. Cuando hablabas de Copilot,
Te escuché decir que lo utilizabas en Visual Studio Code, que para el que nos esté escuchando y no sabe, es un editor de código, básicamente. Pero también te escuché la parte de Microsoft. Entonces, el GitHub, el Copilot que utilizas, ¿es el de GitHub y con ese programas en Visual Studio Code? Y luego el otro Copilot de Microsoft, ¿es como el chat GPT donde le haces preguntas o son todo lo mismo? Porque sé que la empresa por detrás es siempre Microsoft, pero no sé si es que a pesar de llamarse los dos Copilot, son a la vez distintos. Son distintos, son completamente distintos, ¿vale? Ok. Uno que es, o sea, cualquiera puede acceder, copilot.microsoft.com. Si estás logueado, pues te va a mantener las conversaciones y demás, gratuito. Y es, pues eso, un copilot. O sea, un chat GPT, como el que se ha hablado muchas veces, donde puedes hacer preguntas, respuestas generales. Quiero decir, es de propósito general, no es algo que esté específico para desarrollo. Me parece mucho más interesante incluso que ChatGPT, porque aparte de trabajar con el modelo GPT-4, tiene, digamos, las opciones de ponerle más creativo, balancear un poco la precisión de la respuesta que te da o más preciso, ¿no? Y luego que otra cosa muy interesante es que te da ya enlaces externos que tienen dentro de su buscador, de Bing, ¿no? Que creo que es la leche. Incluso, pues, ostras, que te estoy dando la fuente. La referencia, sí, claro, la fuente. Exactamente. Sí. Si te nombra un plugin, por ejemplo, te da la URL al plugin. Eso ya es la leche. Y luego, por otro lado, está Copilot como extensión de Visual Studio Code, ¿vale? Realmente son dos extensiones, no sé si les quería unificar, la verdad no sé. Hay dos extensiones, una es la Copilot que te hace, por decirlo de alguna manera, la parte esta de relleno, de cuando estás escribiendo y demás. Y luego hay otra que es Chat, ¿vale? Que es un Copilot, es como ChatGPT, que trabaja con GPT-4, pero está orientadísimo 100% al código. De hecho, si le preguntas cosas que no son de código, pues normalmente se va a volver un poquillo loco, ¿vale? No es lo ideal. Son dos herramientas distintas que tienen propósitos distintos, ¿vale? Pero bueno, la extensión, es que aparte os da un mes gratis, a cualquier programador os invito a que la probéis porque, bueno, es la leche. Y es probarla, instalarla, os tenéis que loguear pues, con la cuenta de Microsoft o de GitHub y bueno, es eso. Son dos extensiones, una es, creo que ahora ya requiere una de otra, una es la extensión Copilot en sí, que es para rellenar, y otra es Copilot para chat, donde tú le preguntas y igual que le estás preguntando a ChatGPT, te da el código, tiene por encima simbolitos en plan, oye, los puedes insertar directamente, ¿no? Donde tengas el cursor te lo inserta el código. Y si necesitas meterlo en la consola, pues muchas veces son cosas de consola, ¿no? Pues un comando npm, pues para cargar una librería, pues también te da la opción de insertarlo en la consola. Y no sé, para mí es que es fundamental. Y otra funcionalidad, que esa no la uso mucho porque no sé si es que no está muy pulido o qué, y es que tú seleccionas un código y tiene ahí un simbolito que le puedes dar y te dice modificar usando Copilot, ¿no? Bueno, no recuerdo ahora exactamente lo que te pone. Pero le das y te abre ya un chat para decirle, oye, quiero que esta porción de código que tengo seleccionada me la modifiques pues con lo que sea. Y te lo suele hacer. Te suele hacer ya, te da una sugerencia y tal. Pero bueno, yo suelo usar más el chat porque para mí, al menos, me siento más cómodo, ¿vale? El otro, no sé si es porque no está depurado o no lo sé usar yo muy bien aún, pero no me da tan buenos resultados o cómo usar el chat. Y algo también que creo que es muy interesante, si, por ejemplo, incluso te da la estructura, aquí le tienes que poner, por ejemplo, un workspace, ¿no? Bueno, son unas abreviaciones, pero te puede crear una estructura, por ejemplo, de un plugin. Si eres un desarrollador de plugins y demás, nosotros no empezamos, bueno, para lo que no sepa, cuando hacemos un plugin, por norma general, no empezamos de cero, ¿vale? Siempre usamos algunos, o sea, los que se llaman boilerplates, ¿no? O sea, esqueletos, ¿no? Para empezar.
normalmente hay librerías ya para ello, aplicaciones que te lo generan y demás, pero lo interesante es que con Visual Studio Code puedes crear ese workspace, o sea, puedes crear ese esqueleto diciéndoselo, incluso pues te da, si le haces un prompt bastante elaborado y diciendo, oye, quiero un plugin con este propósito y tal, ya te da funciones que te hacen esas cosas. O sea, todo eso, a ver, hay que revisarlo mucho y demás, pero sí, te puede ya crear ese esqueleto, que me parece también algo increíble, ¿no? Y luego hacer test. Un poco lo que se hace también muchas veces que decimos, lo subimos y después de buguear, bueno, pues hay la opción de crear test para ello, que yo la verdad eso sí que no lo tengo pendiente aún de implementar en las cosas, pero es algo que sí. Y te los crea ya él, o sea, es capaz de crearte test y ahí no me meto mucho porque yo no es algo que haya usado mucho, ¿vale? Entonces no puedo hablar, pero sé que es capaz de hacer. Digo eso porque los estoy viendo ahora. Incluso pedir ayuda, bueno, puedes hacer. Es que es una herramienta que de verdad cualquier desarrollador que esté interesado, yo le invito a que lo pruebe porque la cantidad de curro que te ahorra es brutal. Ya solo si lo usas para comentar, ya los 10 euros están más que amortizados. Solo para eso. Imaginaos todo lo demás. Sensacional. Sí, Bueno, incluso, perdón, Leo, una última cosa. Incluso está guapo, yo lo veo, bueno, en algún otro evento en los que asisto, incluso esto está muy guapo para gente que de repente nunca ha programado. Entonces, esta claro. gente que nunca ha programado, incluso con ChatGPT, ¿no? Que es la herramienta, por así decirlo, más conocida o de las primeras que ha salido. Claro, gente que yo he escuchado que nunca ha programado y que de repente le pide, hazme una función de tal cosa, o hace su primer programa en Python, aunque sea extremadamente simple, o su primer programita o script en JavaScript. Entonces, creo que está guay también porque esto introduce a mucha gente, vamos a decir, que nunca pudo o que tenía un concepto muy lejano o que estudió, vamos a decir, algún lenguaje, no sé, en el cole, en el instituto o en la universidad. Pero que ha tenido un mínimo contacto, pues esto les da la posibilidad de pues, empezar a probar y de repente empezar a resolver pequeñitas cosas que antes dependía de llamar a una empresa o un desarrollador. Aquí hay que tener cuidado de que al final lo que se está creando lo está creando una inteligencia artificial, por lo que no está depuradísimo, se necesita siempre algún profesional, pero para cosas extremadamente simples, para jugar, no sé, el otro día veía un chico que hizo una aplicación en Python que te leía con la cámara del ordenador, un QR y te lo ponía en pantalla. O sea, te leía, vamos a decir, te decodificaba el QR. Y es una cosa que él pensaba que hacerlo era imposible y al final con ChatGPT y depurando y ChatGPT, pues ha logrado una aplicación. Así que es un acercamiento también para gente que no ha tenido nunca contacto y decir, bueno, igual esto me interesa, igual esto me gusta o puedo empezar a hacer mis pequeñas herramientas, ¿no? Aunque tengan fallos, pero poder empezar a jugar con esas cosas. Sí, pero bueno, aquí una aclaración. O sea, es verdad que te agilizan mucho y demás, pero yo creo que al menos el concepto de programación y cómo se estructuran las cosas, los fundamentos, No, hombre. o el proceso, o sea, al menos para trabajar, a la hora de trabajar hacia clientes, lo tienes que tener, porque para mí es un asistente, ¿vale? Pero es un asistente nada más. Es como cuando le pides a un becario, hazme cualquier cosilla, como no la supervises, no es lo correcto. Entonces, si no tienes el conocimiento, no te va a servir. Sí que es verdad que si tú quieres aprender, oye, si puedes aprender, como dice Dani, vale, muy bien, correcto. Pero para aprender, que sepáis que aprended y luego trabajad. Pero el proceso no te lo va a quitar nadie. Obviamente, si yo cuando aprendí hace 10 años ya, cuando empecé a aprender programación y demás, tuviese estas herramientas, lo que me llevó varios años a aprender, lo hubiese aprendido muchísimo más rápido. Recuerdo la primera aplicación que hice, que era una cuenta, o sea, un programa, una aplicación para Android para llevar las cuentas del taxi, me costó años hacerla bien. Probablemente Sí, con sí. ChatGPT hubiese aprendido antes. Claro, que tú también, meterte a hacer tu el primer proyecto que haces, que sea una aplicación en Android, es que, madre mía, es que eso tiene mérito, con razón. Es que, ¿Por claro. qué no?
Claro, ¿por qué no? Exactamente. Claro. No podía ser un script que cuando tocases la No, letra A no, hiciese un sonido. No, tenía que no, no, ser no. una aplicación de Android. Madre mía. Demasiado Bueno, fácil, si no. muy bien, muy bien. Bueno, está claro que es una herramienta, un asistente, como decía David, que hay que saber utilizarla. Lo mismo que hablamos cuando hablamos de contenidos y todo, o sea, el factor humano al día de hoy no puede faltar y no creo que falte No, nunca. totalmente, Honestamente, con honestidad, yo no creo totalmente. que nunca pueda dejarse de lado el factor humano al principio para saber qué hacer, es decir, para dar ese prompt y al final para revisarlo y aplicarlo, ¿no? Exactamente. La Sí, creatividad y saber lo que tienes que preguntar y si que lo que te está dando está bien, está mal, o el razonamiento que te da muchas veces, porque muchas veces te está dando resultados que, como decía antes, yo he aprendido cosas que no sabía, pero ¿por qué? claro, Si ahora que funcionan, porque él me está explicando cómo funciona. Entonces tienes que ser capaz de asimilar eso y normalmente requiere de conocimientos previos. Entonces, claro. sí que es verdad que necesitas tener esa intervención humana, ¿no? Pero bueno, pero es una herramienta que yo por lo menos a día de hoy creo que, y eso que llevo ya os digo, empecé en octubre, noviembre del año pasado y a día de hoy creo que no podría vivir casi sin ella. O sea, no, Claro. Yo no sé, chicos, cuánto tiempo tenemos todavía de grabación, pero Nada, pero dale, nada, ¿no? Nada, ¿no? Pero me nada, gustaría pero simplemente, brevemente, tocar un poco la conspiración aquí de la inteligencia artificial. Y estabas hablando del factor humano, de que siempre necesitamos humanos, pero ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial, más allá de lo que estamos hablando hoy del desarrollo, en 10 años? O sea, sí. ¿cuál es vuestra opinión de qué va a suceder? O sea, porque hoy en día creemos, o por lo menos tenemos ese concepto de que nosotros le damos una instrucción a la máquina y la máquina hace algo, y siempre pensamos en ese factor humano. Pero de aquí a 10 años, con lo que avanzan las cosas, o sea, la propia inteligencia artificial le va a dar instrucciones a la propia inteligencia artificial y van a suceder cosas. O sea, ¿cómo veis eso? O sea, ¿lo veis desde el punto de vista peligroso? ¿Lo veis que siempre los humanos vamos a tener el control? Yo lo tengo Eh, claro, termina con un lanzamiento de misiles nucleares como en Terminator, por supuesto, y después por todos a supuesto. pelear, pero bueno, para eso falta. Pablito, ¿vos cómo lo ves? Un jaleo. Yo lo único que pienso es, o sea, inteligencia artificial y otros tantos avances y el cómo va a afectar en el trabajo, ¿no? Que evidentemente pues va a cambiar. Y me veo en 10, 15, 20 años a punto de jubilarme diciendo, es que no hay nada de lo que hacía eso hace X tiempo que se mantenga, ¿no? Sí. Un jaleo. optimista Yo eres, lo ¿no? veo un 10, 15 jaleo. años a punto de jubilarme. Sí, Bueno, no, dije 15. No, 15 no. sí. 15 no. Con 30 años que tiene. Dentro de Tiene, mucho, tiene, dentro de tiene mucho. pensado jubilarse de pronto, sí. Claro, sí, o sea, total, de estos independencia financiera y todas esas cosas que cuentan. No, pero, o sea, quiero decir eso, dentro de unos años es que cambia todo, absolutamente todo, no tengo ni idea, Pero es la solo tengo dudas. evolución. Este mundo está cambiando, sobre todo el mundo digital está cambiando a una velocidad estratosférica. Entonces, todo esto va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? No, yo no lo sé. Yo, sinceramente, la pregunta de Dani, dentro de 10 años, pues no lo sé. Yo espero que sigamos, probablemente estas herramientas o estas cosas que vayan a salir nuevas, eh, no sé si un prompt llegará, ¿sabes? Una inteligencia artificial llegará a ser tan inteligente que no necesite la intervención humana, no lo sé. En cualquier caso, tendremos que adaptarnos a lo que venga eh, para seguir trabajando con ello. Entonces, o sea, aparte, va a ser lo suficientemente inteligente o idiota, casi os diría, ¿no? O sea, la inteligencia artificial va a ser lo suficientemente idiota para quitar a los humanos del medio y no depender de... No lo veo. O sea, no creo que lleguemos a ese extremo. Aparte, aunque las leyes suelen ir tarde, pero llegarán a regular esto para que sea positivamente. Yo sí que creo que las inteligencias artificiales van a desarrollarse lo suficiente como para que, sobre todo en ciertos ámbitos, como puede ser la ciencia, ¿no? Y la medicina y en cosas así, donde a día de hoy es imposible, por ejemplo, generar, pues no sé, algún tipo de, ¿cómo se dice? Bueno, de procesos que necesitan ellos, procesos matemáticos normalmente, que son tan complejos que a día de hoy no hay ordenadores ni hay eh,
bueno, nada, ningún programa ni ninguna lógica que sea capaz de desarrollarlos. Yo creo que ahí sí que va a dar un gran empujón a esas cosas, ¿no? Si se usa en positivo, porque todo esto es como todo, la energía nuclear si se usa en positivo es buena, pero si se usa en negativo, pues puede ser la Si no, Hiroshima, mala. claro. Entonces, pues con la inteligencia artificial puede pasar un poco lo mismo. Si tú la usas en positivo, pues yo creo que puede dar un gran empujón a la evolución como especie y nos puede beneficiar a todos a todos en general, ¿no? Obviamente, ¿qué va a pasar? ¿Quién nos iba a decir hace 2 años que iba a haber una inteligencia artificial? Porque yo no había oído hablar de ella siquiera. Entonces, Sí. va muy rápido esto. Yo creo, bueno, Dani, a ver, Dani. No, yo no me puedo poner a hablar de estas cosas porque lo mío es conspiración pura y dura. Claro, Dani, Así claro, que, sí, sí. así que, o Sí, sea, sí. yo estoy un poco más por lo que, a ver, lo voy a decir muy rápidamente. Creo que por más que lo regulen desde el punto de vista, vamos a decir, militar, o sea, ya se está utilizando y siempre las innovaciones están vamos a decir, en el ámbito militar, ¿no? Entonces, Sí, sí. sí que he visto bastantes proyectos desde este punto de vista que asustan bastante y que yo no creo que se lleguen a regular. O sea, yo creo que las películas al final reflejan un poco el futuro. Entonces, no sé qué va a suceder, no sé si en unos años vamos a tener unos robots que creemos que van a acompañar a la gente y fenomenal, nos van a ayudar y de repente se rebelen y tomen el control. Hay muchas películas de eso. Pero no sé, claro, es que yo lo veo algo que no tiene límite. O sea, no tiene límite. Y como decía David, esto avanza exponencialmente y nada, estaré aquí sentado mirando a ver qué sucede con mi conspiración. Pero sí, o sea, a mí me asusta un poco, sinceramente me asusta un poco. Está bien todo esto de que el mundo está cambiando muy rápido, de que tenemos que readaptarnos a los trabajos, que nos facilita muchas cosas. Y otra cosa que comentaba David, hace 2 años, o sea, realmente la inteligencia artificial ya existe hace muchos años, muchísimos, pero nunca estuvo al alcance de absolutamente cada persona en su teléfono móvil, ¿no? Y al final, hoy justo veía una inteligencia artificial que se llama Arcads, que no sé si es relativamente nueva, y hace vídeos de personas hablando perfectamente. O sea, pero no te das cuenta, o sea, yo no me doy cuenta de que eso es una inteligencia artificial. Es una persona humana real, o por lo menos lo que parece. Cuando habla, dice el mensaje que tú quieras, aparte están un poco de coña poniendo mensajes cualquiera, y la persona lo dice expresándose emocionalmente y claro, esto al final, desde el punto de vista, vamos a decir, contenido, claro, es muy potente porque nosotros yo calculo que en un año ya no vamos a poder distinguir si lo que estamos viendo es realizado o creado por una inteligencia artificial o es un contenido humano, ¿no? ¿Y qué digo con esto? A mí me asusta un poco esto porque al final, con todos los datos que van recogiendo las empresas de nosotros, vamos a imaginarnos por un momento que estas empresas con la metadata que tienen de cada uno, o sea, con nuestro perfil, pudiesen crear algo, un mensaje o un vídeo o lo que sea, vamos a decir, que vaya quirúrgicamente a cada una de las personas, ¿no? O sea, ya sea para ventas o para control o para lo que sea. O sea, a mí el tema me asusta un poco, o sea, me asusta porque lo veo una herramienta extremadamente poderosa, sinceramente. ¿Y te asusta al punto de que si fueras el que toma la decisión, bajarías la palanca? Bajaría la palanca de que apagase la inteligencia ¿Apagarías artificial. la inteligencia artificial si se pudiera hacer? No, yo no lo apagaría. O sea, yo al final veo que, como todo, al final las cosas primero salen en la etapa militar y luego nos beneficiamos todos del Internet, ¿no? Al final es evolución. Ujú. Lo que pasa es que también yo no lo apagaría, pero porque igual me da hasta miedo apagarlo, ¿no? No ir en Claro. contra de la propia evolución humana, pero sé también un poco cómo es el humano, ¿no? Que si puede conquistar y prender fuego y tirar bombas atómicas, lo va a hacer. Entonces es como que, bueno, vamos a ver hasta dónde va. Ojalá vaya para un buen puerto, evolucione mucho en ámbitos de ciencia, de salud, de espaciales, exploración, pero ya veis que me gusta la conspiración, ¿no? Muy optimista te veo, Daniel. Había una Pero serie, tú Leo, que te gustan mucho las series, ¿no? Había una serie que no recuerdo ahora el título, que venía a ser como que un tío muy inteligente que había creado una máquina que se conectaba a las cámaras de toda la ciudad y que veía todo Person y of predecía. Exactamente. Seriasa. Y está comentando Dani me recuerda un poco a ello, ¿no? O sea, Sí, el poder. A ver, sí. yo
soy positivo, o sea, soy optimista por naturaleza. No creo que lleguemos a esos límites. Y quiero pensar que vamos a ser como especie humana lo suficientemente inteligentes, llamadme tontiño si queréis, pero yo espero que seamos lo suficientemente inteligentes como especie humana para usar estas herramientas en positivo, para crear una sociedad mejor y para que sí, la privacidad y tal. Si nos vendemos a Google, nos estamos vendiendo ya, o sea, bajémonos los pantalones de todo y que nos den por todos lados, ya me da igual, ¿sabes? O sea, llegamos a ese punto en el que, mira, esto es inevitable. O sea, hablando con el de Chavetas, con Isaac, que es está muy metido también en la inteligencia artificial, me decía, es que esto es inevitable. O sea, la inteligencia artificial ha venido para quedarse y olvidémonos. Vamos a convivir con ella, vamos a intentar aprovecharnos de ella y vamos a ser proactivos. Y yo quiero pensar que la humanidad es lo suficientemente inteligente como para hacerlo en el beneficio, ¿no? Y sobre todo lo que os decía, yo espero y deseo que se use sobre todo en ámbitos médicos, que hace muchísima falta para curar enfermedades que a día de hoy es impensable porque no hay los recursos que necesitan. Voy a pensar que queremos que se va a usar a niveles de crear, pues, no sé, en nuevos sistemas, por ejemplo, para generar electricidad, para generar energía, que sean cero contaminación. Quiero ser positivo, porque todo eso es posible. Claro, todo eso es posible con la inteligencia artificial también y a día de hoy igual no es posible. Sin una inteligencia artificial no sería posible, por ejemplo, pues eso, crear una vacuna para alguna enfermedad que a día de hoy es incurable y con la evolución que está teniendo la inteligencia artificial es posible que algún día lleguen a hacer cosas que bueno, ni se nos ocurriría. Entonces, dejadme ser positivo, al menos. No sé, llamadme como queráis. Yo no soy tan conspiranoico como Dani, entonces espero que vaya por ese camino. Sí, el cine y las series en ese sentido son un gran aliado de las conspiraciones porque casi todas las Total. películas y las series que involucran la inteligencia artificial de manera conspiranoica son muy Total. atrapantes. Yo vi una esta semana, de hecho. Yo creo que el principal cambio que tiene que venir y el que espero yo, pero en el mediano plazo, y no necesariamente tiene que ver conmigo, es que esto tiene que generar un cambio en el aspecto laboral. O sea, mejorar las condiciones laborales y, o sea, y lo voy a decir muy corto, que la gente pueda trabajar menos y las empresas generar lo mismo y por consiguiente pagar lo mismo, ¿no? Claro, Porque si no siempre hablamos de trabajar menos y cobrar más, ¿no? Leo Yo digo, presidente. que la gente pueda, claro. no, es que ojalá tuviera herramientas, ¿no? Pero que la gente pueda ciertos trabajos, ¿no? Después los trabajos de fuerza, digamos, creo que a menos que sea por un robot, nunca se van a poder reemplazar, ¿no? Pero hay ciertos trabajos que necesitan de una demanda de horas que no es necesaria o que no debería ser necesaria implementando ciertos eh, Sí, pero protocolos de inteligencia artificial. hay también que las empresas sean lo suficientemente inteligentes como para que si tú tener una persona que sí es capaz, como sea, de desarrollar esa tarea, no diga, ahora me desarrollas esta más. O sea, Exacto. tú me pagas Sí, sí, exactamente. lo que haces en 8 horas y lo puedes hacer en 6, págame igual las 8 horas. No sé si No me va a explico. pasar. Sí, sí, sí. Pero claro, Sabéis eso, que no va a pasar. Quiero decir, las 8 horas las vais a hacer. Si claro, somos más productivos, perfecto, estupendo y maravilloso. Pero las 8 horas, ahí Ujú. se cae el Claro, claro, entonces lo que trabajo. va Sí, a pasar es que esa gente pues va a seguir haciendo pues lo ¿qué lo puedo mínimo decir? Tiempo indispensable. para trabajar. Sí, sí, claro, sí. pero al final sí, yo te lo iba a preguntar hoy, David, cuando decías lo que normalmente hago en 4 horas, hoy lo hago en una. Y te iba a preguntar, pero evidentemente no lo he preguntado, de si cómo es la retribución económica, ¿no? Si hoy en día, porque eres más productivo, te podrían pagar más. O sea, entiendo que no, porque al final esto es súper utópico de que creemos de que las empresas nos van a decir, ah, no, como ahora lo haces en menos tiempo y te quedan 3 horas libres, pues tú tranquilo, vas a seguir cobrando igual, ¿no? Evidentemente la empresa, en el momento que se dé cuenta que tú lo que hacías en 4 lo haces en 1, pues te va a pedir 4 tareas en vez de una. O sea, yo lo veo clarísimo. Porque al final, si Claro, no, o sea, ojalá vayamos para ese mundo, pero no sé también si depende vuelve un la poco conspiración, pero claro, también depende un poco de la empresa y ya entraríamos en cosas particulares. Pero yo, por ejemplo, si presupuesto un plan, por ejemplo,
el beneficio, o sea, luego de presupuestar igual lo hagan 4, lo hagan 10. O sea, Claro, el precio es claro. el mismo. Entonces, ahí sí que es donde ganas el beneficio. Entonces, claro, si trabajo por horas o trabajas sobre eso, tienes Pero unas no es X horas. únicamente tu productividad, también es la productividad de todo el mundo, de todas las empresas. Entonces eso se va a Claro. regular de alguna manera. Exacto, exacto. Porque si tú en tu empresa te dicen, no, esas 3 horas te las quedas libres, es lo que dice Pablo. Al final en otra empresa van a ver que en 4 horas pueden ser mucho más productivos y tú te vas a quedar fuera del mercado. O sea, posiblemente tu empresa se quede fuera del mercado. Entonces, claro, al final, ojalá fuese para ese puerto, sería increíble que nos dé mejores condiciones laborales, pero claro, hay que tener en cuenta que las empresas lo que buscan es siempre o normalmente productividad y al final, si esto les da más productividad, pues creo que van a intentar abusar o utilizarlo, ¿no? Evidentemente hay que irse adaptando como empresa y como trabajador, hay que irse adaptando a todo esto, pero tenemos que estar dentro. O sea, al final tenemos que, esta herramienta, no sé quién lo dijo, creo que lo dijo David, sí, que lo había dicho Isaac, esta herramienta ya está aquí, ya está instalada, o sea, ya está entre nosotros y queramos o no, lo mejor es saber cómo funciona e intentar utilizarla en nuestros procesos, porque si no lo hacemos nosotros, van a venir otras personas que lo sepan utilizar, van a ser más productivas en algún punto y van a hacer las cosas más rápido. No sé si mejor, pero las van a hacer seguramente más rápido. Entonces, Les doy 1 minuto cada uno para cerrar con lo que quieran porque nos estamos prolongando y está empezando un segundo programa. Yo tengo muchas cosas para decir, pero no las voy a decir, así que, Pablito, tu conclusión final de todo esto o el saludo a tu familia, no sé, lo que quieras decir. Bueno, un saludo a familia, a amigos y a nivel de IA, pues es eso, o sea, hay que probarla, hay que trastear con ella y tratar en la medida de lo posible, pues aprovecharla. Que lo de trabajar menos horas, yo ahí no soy demasiado optimista, el tiempo va a estar ahí, simplemente lo que vas a poder hacer es ser más productivo. Y si puedes ser más productivo, pues estupendo y maravilloso. O sea, aprovéchala, úsala, pero úsala con cabeza. Porque es que si, claro, si lo típico utilizas y te basas únicamente en lo que diga bueno, pues ChatGPT, Copilot o lo que sea, y no tienes por ahí pues una cabeza, digamos, que regule, ¿no? Lo que sí y lo que no, que filtre, pues al final vas a sacar trabajo muy rápido, pero trabajo, bueno, de dudosa calidad. Sí. Es un poco, pues, no sé, un becario muy listo, pero al fin y al cabo tú eres el que tiene que manejarlo. Sería un poco así a modo resumen. No sé qué opináis vosotros. Muy bien, ya pasamos de las opiniones. David, ya Es queda verdad, como conclusión, cierto. como palabra sagrada lo que cada uno dice. David, tremendo el aporte de hoy. La verdad que ha sido súper educativo, incluso para los que no tocamos código ni nada por el estilo. Ha sido muy interesante conocer tu procedimiento de trabajo y cómo incorporás estas herramientas. Así que lo que quieras decir para cerrar. Yo simplemente haz de la inteligencia artificial tu mejor compañera de trabajo. Muy bien, excelente. Y Dani, también muy interesantes tus conspiraciones. bueno, tres cosas, tres cosas. La primera, si os gusta el podcast, compartirlo en redes, es fundamental para nosotros. Si os gustan las conspiraciones, también compartirlo en redes. Luego, me gustaría jubilarme como Pablo a los 40. No sé si llegaremos. También me gustó la utopía de Yo que estaría trabajemos. jubilado. Tú ya estarías jubilado, claro. ¿Y Leo ya estaría jubilado también? Sí, sí, también, también. A mí me quedan un par de ¿No? años y me jubilo, o sea que fue increíble, estoy contentísimo. Y nada, venir al próximo Meetup, que creo que tenemos, fecha cerrada, pero no lo tengo muy claro, así que venir al No lo próximo Meetup anunciamos hoy, pero ya está todo eso, cerrado, ya está todo listo. Ya está y todo cerrado. contarnos qué os parece este programa en el que nosotros nos divertimos mucho. Y nada, un saludo para todos. Y divagamos bastante. Mucho. Hoy más que nunca, ¿eh? Un Leo, programa 100% hecho de manera humana. No utilizamos nada de inteligencia artificial en este caso. Bueno, solo para la transcripción, que después aparece ahí en los reproductores de podcast. Lo único que se hace con inteligencia artificial. Yo nada más comentar y recomendar, si les gusta todo esto de lo que es inteligencia artificial y toda esta filosofada, Product Hackers tiene una sección de su podcast que se llama La Tertul IA, que son 3 personas que encienden el micrófono y se ponen a hablar de inteligencia artificial, y son 3 personas muy metidas en el mundo, entonces está
la verdad que es muy interesante, muy educativo y también bastante conspiranoico por momentos sobre cosas que mencionan, sobre todo este último, la verdad que me dejó pensando bastante, así que les dejamos la recomendación para si quieren estar al tanto de las novedades y todo, es ideal porque creo que, no sé si es semanal o quincenal, el podcast tiene varios episodios, no todos son, pero dentro del mismo podcast hay un segmento llamado La Tertulia, pero con IA de inteligencia artificial, y es muy, muy interesante. Y no quiero dejar de comentar que tenemos un comentario de Anjo, como siempre, nuestro comentarista oficial en YouTube, que dice otro gran episodio mirando mientras trabajo, en el episodio que hablamos sobre productividad. Trabaja y aprende al mismo tiempo. Y dice que también es de los que graban video para explicar al cliente el trabajo realizado, que solo han pasado unos meses desde que comencé, pero que le es mucho más útil que un documento. Que el último video que hizo para un cliente fue de 30 minutos y el cliente muy agradecido. Así que gracias, Anjo, por compartir tu experiencia, por comentar y seguirnos ahí en YouTube. Y bueno, nada más porque nos recontra extendimos. Meetup confirmada para algún jueves, casi seguro el 3 de abril. La confirmaremos en breve por todas las redes sociales, así que manténganse atentos. Y por mi parte, a todos y a todas, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, muchachos. Hasta luego. Chao, chicos. Chao, chao. Gracias.